Gracias. Pues bueno, para mí es siempre un placer venir a la Iglesia del Doral, donde tengo parte de los afectos que tengo aquí en la ciudad de Miami. Vamos a hablar en la cápsula de salud que ustedes estilan tener los viernes sobre una enfermedad que lamentablemente sigue siendo una de las principales enfermedades que aqueja a la población en los Estados Unidos. Independientemente de la nacionalidad que nosotros tengamos, sabemos que en general después de 10 años de ser inmigrantes en un país como los Estados Unidos, las probabilidades de empezar a desarrollar las enfermedades que esta población tiene aumentan. ¿Okay? Eso ha demostrado que ocurre prácticamente en todas las nacionalidades que emigran a este país. Y básicamente es por el estilo de vida que se vive en este país. A pesar de que como adventistas intentamos tener un estilo de vida saludable, no estamos exentos completamente de la realidad de las enfermedades que se dan en este país. Una de ellas es el cáncer de colon. Quiero empezar con la primera diapositiva. Fíjense que el cáncer, en primer lugar les voy a pedir disculpas porque las diapositivas están en inglés, pero las hice en inglés a propósito porque los protocolos de cáncer de colon que se utilizan en este país son un poquito distintos a los que se utilizan en Latinoamérica. Entonces, los guidelines, las guías, dicen cosas distintas en español. De hecho, lo había hecho en español y al final lo cambié, porque de pronto, si les digo algo distinto a lo que se hace aquí, cuando ustedes vayan al médico y les aconsejen algo, ustedes van a decir, pero es que eso no fue así como lo explicaron. Sé que quiero explicarlo tal cual como se hace aquí en los Estados Unidos. El cáncer de colon es la segunda causa de muerte por cáncer en los Estados Unidos. Es el segundo cáncer más frecuente en los Estados Unidos. ¿Okay? El primer cáncer en las mujeres es el cáncer de mama y el de pulmón en el hombre. Y el segundo es el cáncer de colon. En promedio, 1 de cada 20 personas va a tener un riesgo aumentado de manera individual y el 90% de los nuevos casos generalmente ocurren en personas de 50 años o más, 90%. Eso no quiere decir que a nadie de menos de 50 años pueda darle cáncer de colon, de hecho sí se ven, pero son mucho menos frecuentes. Y la otra cosa es que las personas que tienen un familiar en primer grado con cáncer de colon tienen mucho mayor riesgo, tienen aproximadamente 2 o 3 veces más riesgo que una población normal de padecer de cáncer de colon. ¿Okay? En este momento existen aproximadamente 1 millón de sobrevivientes de cáncer de colon en los Estados Unidos. Entonces vamos a tratar de aprender un poquito sobre el cáncer de colon. 1 de cada 12 hombres va a desarrollar cáncer de colon y 1 de cada 15 mujeres va a desarrollar cáncer de colon. ¿Qué significa eso? En primer lugar, que es un poco más frecuente en los varones, pero en segundo lugar, que la incidencia es altísima. O sea, es muy poca, en un grupo de muy pocas personas va a haber alguien que le va a dar cáncer de colon. O sea, vamos a suponer cuántos estamos aquí, probablemente 20 personas. Estadísticamente hablando, en teoría, al menos uno de nosotros en algún momento va a tener un cáncer de colon. Adelante. Ahora, el cáncer de colon tiene una situación muy peculiar y es que de acuerdo al estadio en el que es diagnosticado, la tasa de sobrevivencia es extremadamente elevada. ¿Okay? Así que si nosotros diagnosticamos el cáncer de colon en estadio 1, no estoy hablando de lesiones premalignas, estoy hablando de lesiones malignas, o sea que usted tiene cáncer de colon. Si usted es diagnosticado en el estadio 1, la sobrevida es del 94%. O sea, ya haciéndole una colonoscopia a usted y diagnosticándole el cáncer, pero que esté en estadio 1, que significa que está limitado a la mucosa del colon. Si es estadio 2, y es que está invadiendo poquitico, la sobrevida es del 82%, sigue siendo altísima. Si es un estadio 3, que quiere decir que ya invadió toda la mucosa, pero que no tiene metástasis, la sobrevida es del 67%. Sigue siendo alta, en mi opinión. Ahora, cuando ya tiene metástasis, la sobrevida es el 11%. Entonces, fíjense cómo una enfermedad que diagnosticada a tiempo, la probabilidad de sobrevivencia es muy alta. Y esa es la razón por la cual en la diapositiva anterior yo les mostraba que en este momento existen más de 1 millón de personas que han sobrevivido al cáncer. Eso hasta hace relativamente poco tiempo no era así. ¿Por qué? Porque la gente sencillamente se moría. Adelante. Ahora, la situación es que en general, la población en general tiene un concepto acerca del cáncer de colon que los médicos en general no tenemos y yo quisiera compartir con ustedes esto. Aproximadamente el 70-72% de los cánceres de colon se dan de manera esporádica. Quiere decir que yo no tengo ninguna predisposición genética
para tener un cáncer de colon. Ahora, más o menos el 30% de los cánceres de colon tienen una causa genética, ¿ok? Entonces, en ese 70 y tanto por ciento que no tiene una causa genética, la principal razón es ambiental. Y cuando yo me refiero a la razón ambiental, básicamente me refiero al cigarro, a la dieta altas en grasas saturadas, en carnes rojas y al estreñimiento como factor de riesgo, ¿ok? Básicamente, las personas que sufren más de estreñimiento tienen más probabilidades de tener cáncer de colon. Y la principal causa de estreñimiento es la ausencia de fibras y de vegetales verdes en la dieta, pero hay otras causas de estreñimiento como enfermedades congénitas como el megacolon congénito, por ejemplo. Estos pacientes tienen más riesgo de sufrir cáncer de colon a pesar de que no tienen un factor hereditario. Ahora, todos esos otros cuadritos que ustedes ven ahí se relacionan con síndromes heredofamiliares y básicamente hay como 12 síndromes heredofamiliares, son enfermedades bastante conocidas, como la poliposis familiar adenomatosa, como el síndrome de pólipos amartrosos, el síndrome de Lynch, que es uno muy importante aquí en los Estados Unidos particularmente, y cáncer de colon familiar. Esto es bien importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque muchos de estos individuos básicamente son portadores de mutaciones genéticas que van a hacer que ellos tengan un riesgo aumentado de cáncer de colon independientemente de la parte ambiental. O sea, muchos de ellos van a tener una dieta saludable, no van a fumar, van a tener situaciones ambientales favorables para ellos, en teoría, y igual ellos van a desarrollar un cáncer de colon porque básicamente tienen una serie de mutaciones que ya están perfectamente estudiadas y que aumentan las probabilidades en un porcentaje exageradamente alto. Incluso hay algunos que ya se deciden ellos quitarles el colon de manera profiláctica. O sea, la probabilidad de que desarrollen cáncer de colon es tan elevada que en un momento determinado le dicen, mira, o sea, te hemos quitado ya tantas lesiones precancerosas o te hemos quitado, es preferible quitarte el colon porque te va a dar el cáncer. O sea, es un hecho que te va a dar el cáncer. Entonces, una cosa que es bien interesante saberlo, ¿por qué? Porque hay decisiones bien difíciles y que de repente nosotros, alguna persona comenta esto y si no sabemos que esto existe, pues eventualmente podemos emitir una opinión sin saber de lo que estamos hablando. Siguiente. Esta es la misma diapositiva, solamente que está un poquitico más detallada y básicamente habla de las mutaciones genéticas en específico, son muchísimas, no vienen al caso, pero básicamente demuestra que aproximadamente el 70% de los cánceres de colon son esporádicos y aproximadamente un 30%, que no es poco, es verdaderamente un número bastante importante, están relacionados a síndromes heredofamiliares. Siguiente. Ahora, para desarrollar un cáncer de colon, una cosa que es súper interesante es que hay una cosa que se llama la secuencia adenoma-carcinoma. No es que hoy no tengo cáncer y mañana tengo un cáncer de colon, eso no es así. El cáncer de colon toma años para desarrollarse, ¿ok? Y básicamente lo que se conoce hasta este momento es que para tú poder desarrollar un cáncer de colon, tienes que ir desarrollando toda una serie de mutaciones para, o sea, varios sistemas que están encargados de regular que nuestras células no crezcan de manera desordenada, tienen que fallar. O sea, no es un sistema que tiene que fallar uno, después volver a fallar otro y después volver a fallar otro. O sea, básicamente son de 2 a 4 mutaciones que se tienen que dar adentro del colon para que se pueda producir ese cáncer. Y entonces, en la primera imagen nosotros vemos un epitelio normal, después vemos un epitelio proliferativo, después vemos un adenoma precoz. Entonces, el adenoma precoz, que es básicamente un crecimiento que se da en el colon, si tú lo ves a simple vista con una colonoscopia, te va a aparecer un pólipo normal como cualquier pólipo, y los pólipos son benignos normalmente. Entonces, yo con la simple vista no puedo diferenciar entre un pólipo y un adenoma, ¿ok? O sea, la razón por la cual quitamos los pólipos es porque necesitamos llevar esos pólipos a una biopsia para determinar si son un adenoma. Si ese adenoma se queda ahí, va a ir evolucionando hasta que finalmente adquiera todas esas mutaciones que son necesarias para que se empiece a desarrollar un cáncer de colon. En promedio, nosotros creemos que ese proceso dura entre 7 a 8 años para que una mutación de esas chiquiticas se transforme en un cáncer. Eso ocurre en una situación normal, en esos cánceres que yo les puse ahí que son el 70%, que son esporádicos.
La secuencia de tiempo en portadores de mutaciones genéticas, como por ejemplo en el síndrome de Lynch, no es tan larga. Ellos logran desarrollar esta serie de mutaciones en un tiempo muchísimo más corto, ¿ok? Precisamente porque para que todas estas mutaciones se den, tienen que darse toda una serie de factores ambientales para que esto siga y siga y siga hasta que se dé la siguiente mutación. En cambio, esos pacientes con esos cánceres heredofamiliares no se tienen que dar todas esas cosas ambientales, sino que la secuencia va a seguir, ¿ok? Siguiente. Entonces, de acuerdo a cuál sea tu riesgo, va a depender de cuál es el protocolo para screening de cáncer de colon que se va a utilizar en la población. Eso es bien importante que lo entendamos. O sea, hay personas que se le va a hacer la colonoscopia cada tanto tiempo y hay otras que se le va a hacer la colonoscopia cada tanto tiempo, de acuerdo al nivel de riesgo que tengan. Entonces, una de las cosas que sabemos es que si tú tienes un riesgo average, o sea, un riesgo promedio, una persona normal, que no tienes nadie en tu familia que haya muerto de cáncer de colon, que no tienes enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, no tienes ninguna enfermedad importante relacionada con cáncer de colon, nosotros pudiéramos, en teoría, o, número uno, hacer una colonoscopia cada 5 años a partir de los 50 años, que es lo que más se usa aquí, o hacer un examen que se llama sangre oculta en heces y una rectosigmoidoscopia, que es como una colonoscopia, pero menos extensa, ¿ok? Solamente de la parte baja del recto y el sigmoides. Si tengo la sangre oculta en heces negativa, puedo hacer rectosigmoidoscopia cada 5 años si todos los años tengo la sangre oculta en heces negativa. O puedo sencillamente cada 5 años hacer una colonoscopia completa, ¿ok? En nuestros países, particularmente en Venezuela, ese protocolo no se usa, ¿ok? En Venezuela se hace colonoscopia cada 5 años. Y se estila mucho que los protocolos se acortan. Entonces, por ejemplo, hay gente que le hacen colonoscopias cada 3 años y el gastroenterólogo dice, no, mira, sí, yo sé que el libro dice que es cada 5, pero ay, mejor vamos a hacértela cada 3 para estar seguro. O sea, de alguna forma los latinoamericanos nos hemos acostumbrado a ese cambio de protocolos que hay en nuestros países y aquí sí se hacen by the book, ¿ok? Entonces, pero la verdad es que el protocolo by the book dice que es cada 5 años, ¿ok? Ahora, vamos a suponer que usted tenga una historia familiar de cáncer. Entonces, eventualmente, de acuerdo al tipo de cáncer que se le haya descubierto a su familiar o de acuerdo a la enfermedad, usted se va a catalogar como una persona de riesgo incrementado o de muy alto riesgo. Y entonces, en base a eso, se decidirá si esa colonoscopia no se hace en personas de alto riesgo sangre oculta en heces, sino que solamente se hace colonoscopia. Y se decidirá si se va a hacer cada 3 años o si se va a hacer anualmente. Y la otra cosa es que se decidirá a qué edad se va a empezar el screening. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que el papá de un paciente se murió o tuvo un diagnóstico de cáncer de colon a los 50 años. Bueno, en sus hijos, el protocolo de screening se va a iniciar al menos 8 a 10 años antes de la edad a la que su papá se le diagnosticó el tumor. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que un tumor dura aproximadamente 8 años para formarse. Entonces, si este paciente lo diagnosticaron a los 50 años, al hijo hay que empezar a hacerle la colonoscopia a los 42, porque a esta edad, en teoría, él va a empezar a hacer la lesión, ¿ok? La otra cosa, siguiente, es que de acuerdo, entonces fíjense, aquí más o menos tengo esto escrito, de acuerdo a la lesión, si nosotros tenemos un tipo de lesión, hay pacientes con enfermedades colónicas gravísimas, que se les hacen cada 6 meses las colonoscopias, son indicaciones muy específicas. Hay otros, por ejemplo, con colitis ulcerativas que anualmente hay que estarle haciendo colonoscopias, hay otros que se les va a hacer cada 3 años y en una población normal se va a hacer cada 5 años. Ahora, la otra situación que podemos tener es que eventualmente tengamos una colonoscopia que se nos hizo, se le hizo una colonoscopia a un paciente, se le sacó un pólipo, y en ese pólipo se le consiguió algo. Un pólipo adenomatoso, por ejemplo. Mira, esto no era un pólipo normal, esto era un pólipo adenomatoso, pero no tenía cáncer. Entonces, ¿cómo voy a cambiar yo de ahora en adelante, cómo le voy a seguir haciendo la colonoscopia a ese paciente? Porque ya yo sé que él tuvo una lesión premaligna, que no tenía un cáncer porque le hicimos la colonoscopia y lo diagnosticamos a tiempo. Entonces, siguiente, eso también puede traducirse en una modificación de los protocolos que ya son individuales
con respecto al paciente en específico y al tipo de pólipo que se le consiguió a este paciente en específico. Entonces, por ejemplo, hay pacientes que se les va a decidir, por ejemplo, se le consiguió un pólipo sésil, que es pediculado, con una displasia. Bueno, ese paciente entre 1 a 3 años se le va a estar repitiendo la colonoscopia. O un paciente que se le consiguió una lesión de alto riesgo, bueno, a los 6 meses le voy a repetir la colonoscopia. ¿Sí me explico? O sea, en pacientes que no se les ha diagnosticado cáncer de colon propiamente, pero que se les diagnosticó lesiones premalignas. Entonces, siguiente. Me parece que es súper importante que tengamos esta información disponible para nosotros. ¿Por qué? Porque independientemente de la dieta que podamos tener, existen muchísimas personas que aún teniendo una dieta adecuada, que está demostrada que disminuye la incidencia del cáncer de colon, pero existen pacientes con toda la historia positiva a su favor y que sin embargo desarrollan cáncer de colon. Entonces, bajo ningún concepto, tener una dieta saludable debe hacernos creer que nosotros no debemos cumplir los protocolos de screening. Todo lo contrario, si nosotros tenemos una dieta saludable, podemos ir con toda confianza a hacer nuestros protocolos. ¿Por qué? Bueno, porque si estamos teniendo una dieta saludable, en teoría todo debería salir bien, ¿verdad? Pero es preferible tener una colonoscopia negativa y estar tranquilos por 5 años por lo menos, y no confiarnos en que porque tenemos una dieta saludable a nosotros no nos va a ocurrir. ¿Por qué? Porque seguimos sabiendo que la incidencia es alarmantemente alta. Espero que esto haya sido de utilidad para ustedes y que puedan difundir esta información en sus seres queridos y familiares y que nosotros sigamos siendo los adventistas reconocidos no solamente por nuestra parte espiritual, sino por ser la religión, el grupo religioso de este país que goza de la mejor salud. Que Dios los bendiga.